Bueno, feliz Reyes a todos. Espero que hayáis disfrutado de estos tiempos de vacaciones. En nuestra casa sí hemos disfrutado un montón. Este ritmo distinto, disfrutando de la comida casera, los regalitos, más comida casera, tiempo con familia, niños que están aquí visitándonos, más comida. Bueno, ya quedan solo los últimos trozos de turrón y mantecado en nuestra casa. Bueno, pero hoy todavía queda, ¿no?, la cabalgata, donde siempre recogemos no sé cuántos kilos de caramelos de alta calidad, ¿no? Bueno, una pregunta, quiero empezar. ¿Por qué celebramos el Día de los Reyes Magos en España? Bueno, todos sabemos, ¿no?, que aquí en España, por lo menos, sabemos que los tres reyes, Melchor, Gaspar y Baltasar, eran los que vinieron para visitar al recién nacido Jesús. Y ahora estos reyes, pues, como parece que son personas eternas, como Santa Claus o Papá Noel, lo que sea, pues vienen cada año, ¿no?, para traer a todos los niños de España regalitos durante esta noche del 5 a 6 de enero. Y bueno, no sé si habéis seguido esta tradición. Voy a levantar esto un poquito más. Así. Pero históricamente los niños tenían que escribir y enviar una carta, ¿verdad?, a los reyes, nombrando los regalos que querían recibir, recordándolos de su buen comportamiento, o sea verdad o no. También existía la tradición de dejar zapatos cerca de la puerta o en una ventana. Y a veces incluso las familias dejaron algo para los reyes, ¿no? Es importante también, ¿no? Algunos dulces o hasta agua y comida para sus camellos, que por supuesto llegarían a la casa con sed después de tanto viajar, ¿no? Pero ¿de dónde vienen todas estas tradiciones y que tienen que ver con los reyes? Bueno, en primer lugar, tienes que saber que los reyes es un nombre que la tradición o tradiciones han dado a lo que la Biblia llaman los magos. Bueno, en la versión Reina Valera, en otra versión dicen los sabios, y en un momento vamos a leer el texto bíblico de donde vienen esas tradiciones en Mateo capítulo 2. Allí registra el nacimiento de Jesús y llegaron también los magos del Oriente para rendirle homenaje, para traerle regalos, oro, incienso y mirra. Y vamos a leer esta historia que sale en la palabra de Dios en un momento. Pero primero quiero destacar una cosa, que en la Biblia hay varios datos que lamentablemente contradicen las tradiciones. Como creyentes no entendemos que la Biblia es la palabra de Dios, es la única fuente fiable para cuestiones de la fe, y vamos a ver que en la Biblia hay diferencias importantes. Por ejemplo, los magos no tienen nombres, no dicen que eran reyes realmente, no dicen que eran tres. Y de hecho, a pesar de todos los belenes, y tenemos aquí en la pantalla un ejemplo, ¿no? No llegaron los magos para el nacimiento de Jesús. O sea que todo lo que tenemos básicamente en esta foto, en la pantalla, es algo inventado después por la tradición. Ahora, dicho esto, cuando desarrollan estas tradiciones, quiero decir eso, debemos preguntar cuándo desarrollan esas tradiciones. Y bueno, estaba haciendo un poco de investigación, quiero compartir algunos datos contigo porque es interesante saber
¿Por qué tienen estos nombres? Porque todas esas cosas que no salen en la Biblia ahora son parte de la tradición. Bueno, descubrí que fue en el siglo III cuando empezaron a decir que los magos eran reyes. ¿Por qué? Bueno, mayormente parece ser por sus regalos. Porque los regalos, vamos a ver en un momento, son cosas que solo podrían tener personas de dinero y poder, y por eso decían que eran probablemente reyes del Oriente. Bueno, también haciendo un poco de investigación, fue al final de este mismo siglo, siglo III, cuando empezaron a decir definitivamente que eran tres. Bueno, eso de hecho no fue proclamado por un papa, que eran tres hasta el siglo V. Pero, ¿por qué tres? Bueno, lógicamente porque menciona la Biblia tres regalos. Es curioso, de hecho, que antes de este tiempo existen algunos dibujos o obras de arte cristiana que tienen otro número de magos. Algunas imágenes tienen 2 magos, otros tienen 4. Incluso en la iglesia ortodoxa decían que eran 12 los magos, igual que el número de apóstoles. Pero ¿qué dice la Biblia? Nada, absolutamente nada. No sabemos cuántos magos habían. Otra pregunta, ¿de dónde vienen estos nombres de los 3 reyes magos? Melchor, Gaspar y Baltasar. Son nombres interesantes, ¿verdad? Pues resulta que aparecen por primera vez en un famoso mosaico del siglo VI que tú puedes visitar el día de hoy, hasta el día de hoy. Es en esta ciudad Ravenna, en Italia, en la iglesia de San Apolinar. Y de hecho se puede ver, ¿no? Se puede distinguir en la pantalla que tiene este mosaico, y encima tienen 3 nombres. Es interesante también ver que los 3 magos están vestidos al modo persa, y también si echas un vistazo muy cuidadosamente ves que los 3 parecen que son persas, pero ¿qué es la diferencia entre los 3? Parece ser su edad. El mago en medio parece representar un hombre joven. El mago a la izquierda, un hombre mediano. Y el mago a la derecha, con la barba blanca, pues un hombre anciano. O sea que parece representar que había ahí una representación de edad distinta. También es interesante que en el Oriente existían otros nombres para los magos. Y voy a daros unos ejemplos. Los cristianos sirios los llamaban Larvandad, Gushnasaf y Hormisdas. Bueno, mientras que los armenios los llamaban, ahora eso es más difícil todavía, Kagpa, Badadakarida y Badalilma. Imagínate. Bueno, yo voy a quedar con Baltasar, Melchor y ¿quién? Gaspar, eso es. Más fácil. Bueno, una pregunta más sobre estas tradiciones. Es una pregunta muy interesante y tiene algún debate histórico, pero ¿cuándo tomaron la decisión de que uno de los magos era de piel negro? Baltasar, sabemos, ¿no? Bueno, es interesante, tendrían que pasar otros 1000 años, hasta el siglo XV, para que el rey Baltasar aparezca con piel negro por primera vez, piel negra, y de hecho tengo una foto, creo, de algunas obras de arte, bueno, varias obras de arte. Esto es del siglo XV, 2 obras de arte de algunos pintores
holandeses de esta escuela famosa. Y parece ser en imaginación popular, en el arte, es cuando empezaron a pintar uno de los reyes como un africano. ¿Y por qué? La pregunta es ¿por qué? Pues lo que entendemos es que así, con tres reyes de distinta raza, los tres reyes o magos representaban la diversidad étnica del mundo. Específicamente en la Edad Media, ellos dividieron el mundo en tres razas. Melchor representaba a los europeos, Gaspar a los asiáticos y Baltasar a los africanos. Bueno, una pregunta más. ¿Cuándo comenzó la tradición de la Noche de Reyes? Una fiesta con regalos y luego cabalgata. Pues resulta que eso fue solamente hace 150 años. Según los historiadores, la primera cabalgata de Reyes se celebró en 1866 en el pueblo de Alcoy, Alicante. Y luego esta tradición obviamente se extendió al resto del país y posteriormente a los países de Latinoamérica. En fin, son muchas las tradiciones que se han desarrollado a lo largo de los siglos, pero ahora vamos a la fuente fiable, ¿no? A la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, y vamos a leer Mateo capítulo 2, versículos 1 a 11. Dice así, estoy leyendo de la versión Reina Valera. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador, que apacentará a mi pueblo Israel. Versículo 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándoles a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído el rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Padre, gracias te damos por tu palabra. Señor, pedimos que confiemos cada vez más, Señor, en la fidelidad de tu palabra. Y no solo confiar, pero también recibir tu palabra, Señor, como instrucción tuya, Señor, como revelación de quién eres tú, Señor, y quiénes somos nosotros, y nuestra gran necesidad de ti. Padre Santo, haz esta obra por tu Espíritu Santo, porque oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, no sé cómo es para ti, pero todo eso de los magos, para mí son personajes fascinantes en esta historia de Navidad. Es como tenemos una historia encapsulada y de repente desde la nada vienen personas sin nombre haciendo una cosa rara y se van y no sabemos más. Hay algo misterioso aquí. ¿De dónde venían? ¿Quiénes eran? ¿Por qué llegaron con estos regalos tan extraños? Tal vez os acordáis, no sé, cuando eras un niño, tal vez mirando a Belén y mirando a estos
tres reyes, entre comillas, notando, ¿no?, con curiosidad sus exóticas túnicas, sus posturas, ¿no?, humildes y a la vez nobles, sus camellos que los habían transportado desde tierra lejana. Y no sé si te surgió esta pregunta, ¿quiénes eran estos reyes magos? ¿Y por qué realmente hasta el día de hoy? Buena pregunta, no solo como niño, pero como adulto. ¿Por qué son nombrados o la historia está incluido aquí en el Evangelio de Mateo? ¿Qué sabemos? Bueno, para resumir, de origen, solo sabemos lo que dice aquí, que vinieron del oriente de Jerusalén. Ahora, tenemos un poquito más de pistas sobre su origen, porque la palabra que usa Mateo aquí es la palabra mago, ¿no? Traducido en Reina Valera como mago, en Nueva Versión Internacional como sabio. Pero esta palabra, según los eruditos, proviene de una palabra persa, que es magusa. O sea que la tradición antigua de que eran persas, que hemos visto en el primer mosaico, tiene algo de fundamento bíblico. Curiosamente, luego la palabra persa convierte en magus en el latín y al final mago en español. Pero también es importante destacar que esta palabra persa tenía el significado de sacerdote. Sacerdote, no sacerdote judío, pero sacerdote de los persas. Es decir, que los magos probablemente eran sacerdotes de otra religión, de la religión persa. Y la pregunta es, de la religión persa, ¿qué sabemos? ¿Cómo era la religión persa? Pues resulta que los persas de entonces eran en su mayoría de la religión zoroastrianismo. ¿Y qué creían ellos? Bueno, era una religión monoteísta, creían en un solo Dios, daban mucha importancia al estudio de las estrellas y planetas, y tenían una cosmología del bien y del mal, donde el mal, interesante este punto, sería derrotado por el bien un día con la venida de un Mesías Salvador. O sea que esta parte se incorporó en su religión. Y es interesante porque te hace preguntar de dónde venía, ¿no?, esto, si tiene alguna raíz. Es interesante que el fundador de esta religión, de los persas, se llamaba Zoroastro, por eso se llama zoroastrianismo, vivió al mismo tiempo que el cautiverio babilónico. No sé si te acuerdas algo de eso en la Biblia. Eso fue algunos 6 siglos antes de Cristo, cuando muchos judíos fueron llevados al cautiverio al oriente, en Babilonia, precisamente, y estaban ahí un buen grupo de judíos, por algunos 70 años, ¿no? De hecho, en la Biblia se habla un poco de este periodo del tiempo en el libro de Daniel. No sé si os acordáis algo de la historia de Daniel en la Biblia, pero fueron llevados Daniel a algunos de sus amigos al cautiverio, y ellos, estando en esta tierra lejana, tenían que ser muy valientes, ¿no? Proclamaron, defendieron su fe en medio de mucha opresión. Y bueno, no sabemos al 100%, pero es probable que los sacerdotes zoroastrianos del Oriente, por medio de la influencia judía, estos judíos que fueron exiliados allí, fueron expuestos también a sus libros sagrados. ¿Qué quiero decir con eso? Es decir, los primeros libros de nuestra Biblia que tenían los judíos, ellos tenían por primera vez algún conocimiento de eso por los mismos prisioneros exiliados allí. Y eso, dicen algunos eruditos, podría explicar por qué ellos incorporaron
esta idea de un Mesías salvador, que iba a ser un poderoso rey y que iba a ser nacido entre los judíos. Y bueno, leemos en lo que hemos leído en Mateo capítulo 2, que estos magos tenían esta creencia y estaban buscando y esperando un rey, ¿no? Un Mesías, y en este relato siguiendo su estrella. Bueno, todo eso es un poco el trasfondo, ¿no? De lo que podemos sacar de la Biblia. Entonces, aunque no eran reyes en sí mismos, parece ser que los magos eran gente de influencia, de poder, de dinero, y sabemos que su práctica de astrología, es decir, estudio de las estrellas, movimiento de los planetas, para ellos estaban relacionados en su religión con el ascenso y la caída de los reinos de la tierra. Y todo eso nos hace entender un poquito mejor tal vez quiénes eran y por qué venían desde lejos para adorar a un rey recién nacido, el niño Jesús. Bueno, en segundo lugar, entonces, no eran reyes, propiamente dicho, eran sacerdotes, sabios, magos, ¿no? En segundo lugar, según la Biblia, la palabra de Dios, estos magos no encontraron a Jesús envuelto en pañales y acostado en un pesebre, como vemos en los belenes. Según el relato de Mateo, parece que la estrella que ellos siguieron habían aparecido en el momento del nacimiento de Jesús, y cuando hablan con Herodes, el niño Jesús ya hubiera tenido casi 2 años de edad. ¿Cómo sabemos eso? En primer lugar, luego en la historia, no hemos leído esos versículos, pero Herodes, que tiene temor de perder su puesto como rey, ¿no? ¿Qué hace? Una barbaridad. Uno de los relatos más tristes de toda esta historia de Navidad. Herodes ordena la matanza de todos los niños menor de 2 años. Pero también hemos leído en versículo 11, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María. Y aquí en este versículo, para describir a Jesús, Mateo usa la palabra niño en lugar de otra palabra que podría haber usado, infante, y en el idioma original son 2 palabras distintas, que es un niño y un infante sería recién nacido, y un niño sería un niño de 1 o 2 años, un niño joven. Son 2 palabras diferentes. Pero hay un detalle que también me resulta curioso. Dice que estaban en una casa. Al entrar, dice en versículo 11, en la casa. Entonces, ¿por qué estaban en una casa en Belén? Bueno, hay muchos detalles que no tenemos, no sabemos. Solo sabemos que cuando María y José llegaron por primera vez a Belén para el censo, ¿no? Que tenemos este relato justo antes, ¿qué encontraron? Ningún sitio. Todos los Airbnb estaban llenos. Los hoteles también. Tanto que terminaron quedándose en un establo, ¿no? Dando a luz a Jesús en un pesebre. Pero evidentemente, según lo que tenemos aquí en versículo 11, María y José decidieron quedarse más tiempo en Belén después del nacimiento de Jesús. Bueno, sabemos que eran del linaje de David, es probable que tenían algunos parientes ahí que vivían en la ciudad. Si es así, tal vez, no sé, tal vez se quedaron en su casa, en la casa de algunos parientes, o posiblemente decidieron alquilar una casa y quedarse un rato, pero toda esa información no sabemos. Solo sabemos que estaban en una casa a los más o menos 2 años del nacimiento de Jesús. Bueno, quiero volver a la pregunta que para mí es más interesante en toda esta historia. ¿Qué significa para nosotros esta historia de los magos?
Otra manera de preguntarlo, ¿por qué Mateo decide incluir esta historia en su evangelio? Obviamente bajo la guianza e influencia del Espíritu Santo. Pero ¿qué nos dice acerca de quién es Jesús? Y quiero sugerir 3 verdades que salen de esta historia de los magos, que no son tradiciones inventadas, sino son verdades, conclusiones bíblicas de la palabra de Dios. Primera verdad, que la historia de los magos nos muestra que Jesús no era solo un bebé normal, nacido de cualquier madre judía en una ciudad de poca importancia del Medio Oriente. No, Jesús, la primera verdad es que Jesús nació para ser un rey. Y aquí es una gran paradoja de toda esta historia de la Navidad, ¿verdad? Porque en el nacimiento de Jesús vemos la combinación imposible, increíble, de la humildad de nuestro Salvador y su gloria. ¿Cómo combinamos estas dos cosas? A veces tenemos esta tentación, ¿no? De tal vez de reducir a Dios y que solo sea nuestro amigo, o tratamos a Dios como un colega, pero no es cierto. Sí, a través de Jesús podemos llamar a Dios como amigo, pero Dios es el poder más potente del universo. Es la fuente de todo el poder de este mundo. Es una bomba nuclear sería nada en comparación con el poder de Dios. Dios es glorioso, Dios es grande, pero a la vez lo que vemos en la historia de Navidad es que Dios en Jesús nació de manera tan humilde que Dios nacido en un establo. Los únicos ahí para adorarle, los primeros días eran pastores, no pastores evangélicos, vestidos guapos como Bruno y yo, no. Pastores que huelen a oveja, que tienen barro en las botas. Esta combinación increíble de la humildad y la gloria de Dios vemos en la visita de los magos. Imagina un momento la sorpresa de los magos cuando por fin están viajando, están preguntando, están buscando sus escrituras, están estudiando las estrellas, usando toda la información que tenían, que era tal vez pobre, ¿no? Y por fin encontraron a este rey, este Mesías, que iba a ser la persona que iba a vencer todo el mal en el mundo. Pero no era como ellos esperaban, tal vez. Nacido en el palacio del rey Herodes, eso sería la expectativa. Rodeado de asistentes, vestidos con ropas reales y tesoros. En cambio, ¿dónde encuentran a Jesús? Se alojaba en una casa modesta, suponemos, en un pueblo oscuro. Al parecer nada distinguía a Jesús de otro niño recién nacido, pero sí los magos sabían. El Espíritu de Dios estaba guiándoles y sabían que este niño era diferente. Podrían ver más allá de la humildad de sus circunstancias y ver en este niño la gloria de Dios. Me encanta lo que el pastor galés del siglo XVII, Mateo Henry, escribe sobre este pasaje. Él escribe: podemos pensar qué desilusión fue para los magos cuando encontraron que su palacio era una choza y su propia y pobre madre era la única servidumbre que tenía. Sin embargo, estos magos
no se creyeron impedidos porque, habiendo hallado al rey que buscaban, le ofrecieron sus presentes. Quien busca humildemente a Cristo no tropezará si lo halla a él y a sus discípulos en chozas oscuras, después de haberlos buscado en vano en los palacios y ciudades populosas. Entonces mi pregunta para ti en esta mañana, ¿cómo ves a Jesús? ¿Cómo ves a Jesús? ¿Puedes ver la gloria de Cristo en medio de su humildad? ¿Puedes ver al infinito Dios hecho carne en un bebé humilde? Porque, hermanos, eso es al centro de nuestra fe. Es el gran misterio de nuestra fe. Como dice en el Evangelio de Juan, en el principio era el verbo, la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y en versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Una segunda verdad que veo aquí en este relato de los magos, al contar esta historia de los magos, Mateo ha hecho algo extraordinario en su evangelio porque nos ha dado una pista al principio de su evangelio de hacia dónde se dirige toda esta historia. Verás que Jesús era un rey, pero no solo un rey judío, él iba a ser el rey de todo el mundo. Como podemos leer en muchas profecías del Antiguo Testamento, por ejemplo en Salmo 72, que tiene este subtítulo en mi Biblia, el reino de un rey justo, y dice, dando una descripción de este rey que iba a venir, dice en versículo 8, Salmo 72, 8, y este rey dominará de mar a mar, desde el río hasta los confines de la tierra. Pues me encanta como dice también en Habacuc capítulo 2 versículo 14, dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Es decir, que Jesús no es solo un rey judío, no solo un rey cristiano, por decirlo así, no solo un rey occidental, no. Jesús está destinado, según Mateo, de ser el rey de todo el mundo, hasta sacerdotes de otras religiones que no saben nada de la verdad o muy poco, pero están buscando a este rey, porque Él es el Hijo de Dios, y el reino de Dios se extenderá hasta los confines de la tierra. Esta profecía de Salmo 72, un rey que iba a tener su reino hasta los confines de la tierra, ahora se está cumpliendo en Belén. Y yo creo que, hermanos, no es por casualidad que el Evangelio de Mateo comienza con la llegada de los magos del Oriente y termina con el mandato de Jesús en la gran comisión, y que es de predicar su Evangelio a todas las naciones. Bueno, una tercera verdad que quiero sacar de este relato de los magos, y esto tiene que ver con los regalos que trajeron los magos a Jesús. El primer regalo fue el oro, representa el poder y la riqueza. Es un regalo que sería apropiado para un rey, ¿no? Representa la realeza de Jesús. Así como fue profetizado en Jeremías capítulo 23 y versículo 5, dice Jeremías en 23, 5, he aquí vienen días, dice el Señor, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra.
Bueno, el segundo regalo sabemos, ¿no? Fue el incienso. Esto fue una especia, de hecho, era el mismo incienso que el tipo de que fue quemado, por ejemplo, en el altar del templo de los judíos, por los sacerdotes judíos. Hubieran usado, ¿no? Un incienso. Este regalo yo creo que representa el sacerdocio de Jesús. Porque, ¿sabes? Una de las grandes verdades del Evangelio, y algo que fue descubierto de nuevo durante la Reforma Protestante, es que tú y yo no necesitamos a los sacerdotes, ni obispos, ni santos, ni papas para tener una relación personal con Dios. Dice la Biblia que por fe en Jesús somos hechos hijos de Dios. Es decir, que tenemos un solo sacerdote, si quieres pensar en sacerdocio, y eso es Jesús mismo. Ya a través de Él tenemos acceso libre al trono de Dios. Dice lo mismo en Hebreos capítulo 4, Hebreos 4 y versículo 14, dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Y luego dice en versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y bueno, llegamos por último al tercer regalo, la mirra. ¿Qué es la mirra? Bueno, era un perfume amargo. Y sabes, uno de sus usos principales en el mundo antiguo era para embalsamar cadáveres. Un poco raro eso, ¿no? Es decir, que parece que los magos están dando un regalo al niño Jesús que simboliza la muerte. Qué extraño regalo para ofrecer a un niño recién nacido. ¿Un regalo de muerte? Pero para Jesús es el regalo más apropiado. Porque la Biblia, la palabra de Dios nos dice que Jesús nació para morir. Gálatas capítulo 4 y versículos 4 y 5 dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. En 1 Timoteo capítulo 1 dice: palabra fiel y digno de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y en Marcos capítulo 10, versículo 45 dice: porque el Hijo de Hombre, eso es palabra de Jesús mismo, de su boca, describiendo su propio propósito, dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Sabes qué? En el centro de esta historia de Navidad, con los magos adorando y dando sus regalos, hay un regalo que es más importante que todo lo demás. Pero no estoy hablando de ninguno de los regalos de los magos. No, estoy hablando del mismo niño Jesús, porque Él es el regalo de Dios para nosotros, para todo el mundo, para todos los que creen en Él. Hermanos, tú y yo hemos pasado otra temporada de la Navidad, tenemos un nuevo año, 2025 por delante, y no sé, el lunes o martes o cuando sea, vais a regresar a las rutinas ordinarias de la vida, pero me pregunto es la siguiente: ¿qué pasa con los magos?
¿Qué pasó después? ¿Volvieron de este encuentro con Jesús cambiados? ¿Volvieron a su tierra para contarles a los demás de lo que habían encontrado y visto? Pues no nos dice. No sabemos. No sabemos qué hicieron los magos después de este encuentro navideño. Y entonces tengo la misma pregunta para ti. ¿Qué pasa contigo después de esta Navidad? ¿Has sido cambiado por un encuentro una vez más con el niño Jesús? ¿Vuelves cambiado? ¿Listo para contarles a los demás acerca de Jesús? Este rey humilde y glorioso a la vez. Porque quiero animaros en este año. 2025 es una oportunidad. No sé cómo ha sido 2024 para ti. Si ha sido el año más maravilloso de tu vida, pues gloria a Dios y a por más. O si ha sido un año realmente prefieres olvidar o por lo menos algunas cosas, pues gloria a Dios, porque tienes un nuevo comienzo. Una nueva oportunidad para unirte a la misión del Rey Jesús, de predicar la buena noticia de su llegada, de hacer discípulos involucrados en su misión, de hacer discípulos a todas las naciones, de seguir el ejemplo de los magos orientales, de ofrecer preciosos regalos a Cristo. ¿Qué regalos? No estoy hablando de oro, de mirra, incienso. Estoy hablando de regalos de tu tiempo, invertido en el reino, tu talento, invertido en el reino de Dios, tu tesoro, invertido en el reino de Dios, porque es un nuevo año y quiero animarte a que inviertes en el único reino duradero, que es el reino del Rey Jesús. Pues oramos. Padre, gracias. Gracias por este relato que parece tan misterioso, tan raro en muchos sentidos, pero que tiene unas lecciones muy importantes para nosotros. Señor, queremos contarnos entre los adoradores de Jesús. Señor, queremos en este año 2025 doblar la rodilla. Señor, humillarnos ante este Rey humilde, quien es Jesús. Señor, pido que este año sea un nuevo comienzo para cada uno de nosotros. Señor, que recibimos una vez más y más profundamente en nuestros corazones, Señor, esta medida generosa y sin límite de tu gracia en nuestras vidas, Señor. Que podamos volver a ti, Señor, y ver en este niño Jesús, el Rey de Reyes, Señor de señores, que vino para dar su vida en rescate de nosotros. Gracias, Padre, por este relato, gracias por esta palabra, Señor, y oramos que podamos rededicar, Señor, nuestras vidas a ti, Señor, en el año 2025, porque oramos en el nombre de Jesús. Amén.